Bienvenidos a todos. El día de hoy les traigo un nuevo video tutorial de un tema correspondiente al módulo de generalidades. Vamos a hablar acerca de las complicaciones postquirúrgicas. No olviden suscribirse y darle like y dejar sus comentarios para que puedan recibir notificaciones cada vez que suba nuevos videos relacionados con los temas de medicina. Vamos a empezar hablando acerca de definiciones. Vamos a hablar de tres aspectos fundamentales. Tenemos que aprender a definir qué es un posoperatorio, cuándo hablamos de una complicación postquirúrgica o a qué se trata de una falla en el rescate. Posoperatorio no es nada más que el tiempo que transcurre a partir del momento de concluir una cirugía hasta que el paciente se recupera por completo. Este periodo se divide en tres fases: posoperatorio inmediato, posoperatorio mediato y posoperatorio tardío. Cada una de estas fases vamos a hablar en otro video tutorial cuando hablemos acerca de cuidados perioperatorios de los pacientes quirúrgicos. Entendemos por complicaciones postquirúrgicas aquel resultado inesperado o no deseado en el proceso del tratamiento médico quirúrgico que puede ocasionar o que puede retrasar la recuperación de nuestros pacientes o que puede poner en riesgo ya sea una función de un órgano o la vida del paciente. Mientras que se habla de falla en el rescate, a todas esas muertes hospitalarias que se producen en pacientes como consecuencia de sus complicaciones posoperatorias graves. Este fallo en el rescate traduce la capacidad de los integrantes de un servicio hospitalario de diagnosticar a tiempo y de tratar correctamente dichas complicaciones. Para entender el tema de complicaciones postquirúrgicas, es importante conocer las diferentes clasificaciones que existen. Tenemos tres variables fundamentales para clasificar a estas complicaciones postquirúrgicas, teniendo en cuenta el tiempo de aparición, teniendo en cuenta la gravedad de la complicación o el sitio o sistema afectado. Y así tenemos que las complicaciones postquirúrgicas, según el tiempo de aparición, pueden ser complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. Se conoce como complicaciones inmediatas aquellas que aparecen una vez concluida la intervención hasta la salida de la sala de recuperación. Generalmente aparecen en las 6 primeras horas del postquirúrgico. Los ejemplos típicos o más frecuentes son las hemorragias posoperatorias, la insuficiencia respiratoria aguda, la fiebre, entre otros. Mientras que una complicación mediata es aquella que aparece desde que el paciente es dado de alta de esa sala de recuperación hasta el alta hospitalaria. Generalmente comprende el tiempo que transcurre entre después de las 6 horas del posoperatorio hasta las primeras 72 horas postquirúrgicas. Las complicaciones que con mayor frecuencia aparecen en este periodo son las hemorragias posoperatorias, las neumonías, la flebitis, la trombosis venosa profunda, entre otras. Mientras que hablamos de una complicación tardía, aquella que aparece posterior a esas 72 horas del postquirúrgico. Las más frecuentes son la infección del sitio quirúrgico, la dehiscencia de sutura, el síndrome adherencial, las eventraciones, hernias incisionales, entre otras. Ahora, teniendo en cuenta la gravedad de la complicación, la clasificación que con mayor frecuencia utilizamos es la clasificación de Clavien-Dindon modificada, el cual clasifica estas complicaciones en 5 grados. Grado 1, aquella complicación posoperatoria que para su resolución no requiere de ciertos tratamientos farmacológicos incluidos en el grado 2, ni tampoco una intervención quirúrgica, endoscópica y radiológica. ¿Cuáles son los medicamentos o los tratamientos que se involucran en este grado? Generalmente son aquellas complicaciones que para su resolución requiere de una reanimación con fluido, por ejemplo, un paciente deshidratado,
Una reanimación con corrección de electrolitos, aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, un hilo metabólico asociado a una hipopotasemia, aquellos pacientes que requieren de la administración de un analgésico, un antipirético, algún antiemético. Ejemplos típicos de esta complicación: pacientes con dolor, pacientes con hilo metabólico, pacientes con un síndrome febril que no requieran de utilización de antibióticos, por ejemplo, entre otros. Hablamos de una complicación grado 2, aquellas que requieren de tratamiento farmacológico distintas a las que mencionamos anteriormente, incluyéndose la transfusión de sangre. Por ejemplo, pacientes que requieren del uso de antibiótico para la resolución de su complicación. Tal es el caso, por ejemplo, de un paciente con una colección intraabdominal pequeña, menor de 5 centímetros, que con frecuencia resuelven solo con la administración de una antibiótico terapia. Aquel paciente que requiere de una transfusión sanguínea porque presentó un hematoma postquirúrgico que empezó con síntomas de anemia aguda, que requirió de una transfusión sanguínea, pero no necesitó de una intervención quirúrgica. Otro ejemplo típico es aquel paciente que requiere de una nutrición parenteral para la resolución de su complicación. Por ejemplo, pacientes con fístulas enterales en los cuales no se permite el uso de la vía digestiva a través de alimentación enteral, y para mejorar o lograr el cierre espontáneo de esa fístula enteral o enterocutánea, necesitamos nutrir a nuestro paciente a través de una nutrición parenteral total. Una complicación grado 3 ya es aquella que, para su resolución, necesita de una intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica. Esta a su vez se subdivide en 3A, 3B. 3A es aquella que requiere cualquiera de estos tres procedimientos, pero sin anestesia general. 3B es aquella que requiere de estos tres procedimientos, pero bajo anestesia general. Ejemplos de 3A: paciente que presenta un absceso intraabdominal y que su resolución puede ser a través de una punción percutánea guiada bajo visión tomográfica o ecográfica. Aquel paciente que tuvo un cálculo retenido a nivel del colédoco, hizo un síndrome colestásico y que requiere de una CEPRE para su resolución. Este sería un ejemplo típico grado 3B. O pacientes con sepsia abdominales, pacientes con hemorragias postquirúrgicas que requieren ser reintervenidos bajo anestesia general. Son generalmente complicaciones que se categorizan como grado 3. Mientras que ya sería una complicación grado 4, aquella que pone en riesgo la vida y que requiere de un manejo a nivel de una terapia intensiva. Por ejemplo, aquellos pacientes con sepsis abdominales que requieren de uso de monitoreo continuo, vasoactivos, o incluso aquellos que van a estar con soporte ventilatorio, son los pacientes que generalmente se encasillan en este grado de complicación. Mientras que grado 5 sería aquel paciente que fallece por la complicación postquirúrgica. Otra de las formas de clasificar a las complicaciones postquirúrgicas es teniendo en cuenta el sistema órgano afectado. Y así tenemos que las más frecuentes son las complicaciones a nivel de la herida quirúrgica, complicaciones a nivel del aparato respiratorio, complicaciones a nivel del aparato cardiovascular, sistema digestivo, sistema genitourinario y complicaciones generalmente en el orden sistémico, como son el síndrome febril postquirúrgico, las hemorragias postquirúrgicas, también con afectaciones neurológicas como está el delirium, las convulsiones, entre otras. Es importante saber que uno de los roles más importantes de todo médico y fundamentalmente de ustedes como internos de medicina es la evaluación
diurna y nocturna de nuestros pacientes posquirúrgicos. Cada vez que vayan a realizar una evaluación, ustedes deben hacerse dos preguntas fundamentales. ¿Qué ver en la historia clínica? ¿Qué debo preguntarle al paciente? En cuanto a lo que ustedes deben revisar en la historia clínica, siempre deben evaluar los signos vitales por la mañana del paciente y del día anterior. La estabilidad hemodinámica que ha tenido ese paciente en todo el tiempo desde que terminó su cirugía. Deben revisar el protocolo operatorio en donde está el tipo de cirugía realizada y los hallazgos operatorios encontrados. Deben evaluar si el paciente tiene algún tipo de sonda, catéter, drenaje, y deben evaluar cuántos días lleva con esos tipos de dispositivos, cuál fue el débito que presentó tanto en cantidad como en calidad, así como deben revisar con qué indicaciones médicas está el paciente hasta ese momento. En cuanto a qué preguntar al paciente, siempre es importante hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo pasó la noche? ¿Presentó algún tipo de síntomas? Evaluar siempre si el paciente ha presentado náuseas, vómitos, dolor, distensión, sangrado, sensación febril, manifestaciones respiratorias, si tolera o no la vía oral, si ha presentado diuresis, si está canalizando flatus, si ha ya realizado la deposición, si inició ya la deambulación. Siempre y cuando, muchachos, ustedes deben toda esa evaluación registrarla en su evolución a través del SOAP que ustedes realizan, y siempre deben anotar fecha y hora, los signos vitales. En caso de que el paciente presente algún tipo de drenaje, evaluar cuánto debitó en el tiempo que sea necesario, ya sea un débito en 6 horas, en 12 horas, 24 horas, la apariencia de ese débito. Siempre realizar la valoración subjetiva y objetiva del paciente. Si presenta alguna sonda de Foley, ver el débito, si está asociado a síntomas disúricos. Deben evaluar la herida operatoria, hacer una descripción clara de esa herida, evaluando signos de inflamación, dolor, entre otros. Así como si el paciente tiene una punción con un catéter venoso periférico, deben siempre evaluar la presencia o no de signos inflamatorios a nivel de la venopuntura. Los síntomas y signos más frecuentes reportados por nuestros pacientes al momento de que empiece a aparecer algún tipo de complicación postquirúrgica son la fiebre, la taquicardia, la disnea, el dolor abdominal, la hipotensión y oliguria, la ictericia, el dolor excesivo, signos de irritación peritoneal, alteración del estado de conciencia. Por lo tanto, muchachos, cada vez que vayan a realizar la evaluación matutina o nocturna, deben tener en cuenta estos signos y síntomas debido a que son los más frecuentemente reportados en nuestros pacientes. Teniendo en cuenta esto, ya pudiéramos decir y evaluar si el paciente presenta, por ejemplo, a nivel de la herida quirúrgica, un hematoma, un seroma, un granuloma, una infección del sitio quirúrgico, una dehiscencia, evisceración, eventración, o posteriormente ya en el posoperatorio tardío, si presenta algún tipo de cicatriz hipertrófica o queloide. A nivel respiratorio, las complicaciones más frecuentes son la telectasia, la neumonía, la insuficiencia respiratoria aguda, el síndrome de distrés respiratorio del adulto. A nivel cardiovascular está la hipertensión posoperatoria, las arritmias, las anginas, la insuficiencia cardíaca, la embolia pulmonar y la flebitis. A nivel digestivo tenemos el vómito, la dilatación gástrica, el hilio paralítico, la oclusión intestinal, fuga anastomótica, complicaciones de los estomas, fístulas enterocutáneas o el síndrome compartimental abdominal en pacientes generalmente graves. A nivel genitourinario, las complicaciones más frecuentemente reportadas son la retención urinaria,
la insuficiencia renal aguda y la infección de vías urinarias. Y en el orden sistémico, el síndrome febril postquirúrgico, la hemorragia postquirúrgico y a nivel neurológico, el delirio. Con frecuencia, generalmente a los pacientes con el síndrome de abstinencia alcohólica o en los pacientes ancianos. Ahora, siempre es importante entender cada una de estas complicaciones. Y hablamos del seroma a una acumulación de suero o líquido linfático bajo esa incisión, bajo esa cicatriz o herida quirúrgica. Generalmente, ese líquido es de color claro, amarillento y viscoso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentemente reportadas en nuestros pacientes? Es tener esa sensación de una tumefacción bien circunscrita, tener una sensación de molestia a la presión o que empieza a drenar este líquido seroso anteriormente mencionado. Siempre es importante saber cómo o cuál es el tratamiento efectivo de esta complicación. Y una de las causas o una de las medidas más importantes en cuanto al accionar médico son tratar de prevenir lo que aparezca. ¿Y cuáles son las medidas preventivas? Por ejemplo, evitar los espacios muertos en nuestras cirugías. Evitar las grandes disecciones o grandes colgajos, generalmente, por ejemplo, en procedimientos en cirugía general, como son las mastectomías, los vaciamientos ganglionares, las eventroplastias, que generalmente dejan grandes colgajos. Y en caso de que estemos en este tipo de cirugías de riesgo, utilizar drenes aspirativos para así evitar que aparezcan este tipo de complicación. Si por algún motivo ya presentó la complicación, generalmente los seromas de pequeño tamaño se reabsorben solo, no necesitan de ningún procedimiento médico. Sin embargo, cuando son de gran tamaño y existe riesgo de que se pueda infectar y evolucionar a una infección, se debería considerar la aspiración en condiciones de esterilidad. Generalmente pueden realizarse bajo visión ecográfica y al menos se debería realizar 2 aspiraciones de ser necesario. Si por algún motivo el paciente sigue coleccionando, ya se debe evaluar la apertura de la herida y generalmente comprimir, ya sea con gasas empapadas en solución salina y dejar que cicatrice por tercera intención. Recuerden que el uso de vendaje compresivo o uso de faja abdominal postquirúrgica también se usa como una medida preventiva de que aparezca este tipo de complicación. Otra de las complicaciones a nivel de la herida es el hematoma, que se define como la acumulación anormal de sangre habitualmente en el tejido subcutáneo, generalmente a nivel de la herida. Las causas más frecuentes de la aparición de esta complicación es una hemostasia inadecuada, una disminución de los factores de la coagulación o cualquier tipo de coagulopatía, ya sea relacionada por una trombocitopenia o alteración en la calidad de las plaquetas, entre otros. Siempre es importante, cuando estemos en presencia de un hematoma, ver la localización, ver el tamaño y si presenta o no algún signo que nos sugiera a que está en vía de abscedación. Las manifestaciones clínicas más frecuentemente reportadas por nuestros pacientes son la hinchazón creciente, generalmente es de consistencia fluctuante o blanda. El paciente manifiesta dolor sobre la zona de la incisión quirúrgica. Puede haber cambios de coloración, generalmente adoptan un color violáceo o azul, o puede empezar a drenar un líquido rojo oscuro que generalmente se debe a que es una sangre retenida, o sea, no es sangre fresca como el color normal habitual de la sangre, que es rojo rutilante. ¿Cuáles son las medidas fundamentales para evitar que aparezcan?
Recuerden, se debe evaluar fundamentalmente en el tiempo prequirúrgico los factores de riesgo preexistentes en nuestros pacientes y los parámetros de coagulación, como son los tiempos de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, el INR, un adecuado recuento de plaquetas. Si por algún motivo ya presenta la complicación, los hematomas de pequeño tamaño se reabsorben por sí solos. Mientras que los grandes hematomas retroperitoneales con presencia de trastornos de la coagulación, se debería realizar primeramente la corrección de este trastorno. Por ejemplo, en caso de que esté asociado a una trombocitopenia, se debería realizar transfusiones de plaqueta. En caso de que presente el tiempo de hemorragia sea prolongado o el INR estuviera alterado, se debería considerar la transfusión de plasma fresco congelado o del factor de coagulación que esté asociado al trastorno. Generalmente los hematomas que no son expansivos, ¿ok? Y que no están asociados a procesos infecciosos, el tratamiento es expectante. Generalmente con tratamiento médico debe resolver. Otra de las complicaciones asociadas a nivel de la herida quirúrgica son las dehiscencias. Recordar que se conoce como una dehiscencia a la separación posoperatoria de los bordes de la herida. Es frecuente que aparezca generalmente entre el 7º y el 10º día después de la intervención quirúrgica. Los factores de riesgo asociados a la dehiscencia de herida están los errores técnicos al cerrar las aponeurosis, cirugías de urgencia, infecciones intraabdominales, la edad avanzada, infección de la herida o hematoma y seroma, aumento de la presión intraabdominal, los pacientes obesos, el consumo de corticosteroides de larga duración o que el paciente tenga algún antecedente de dehiscencias previa, el estado de malnutrición y trastornos sistémicos como son la uremia y la diabetes mellitus. Generalmente la manifestación más frecuente es el drenaje repentino de un líquido claro de color salmón o el apósito manchado o humedecido con este tipo de líquido reportado. Otra de las manifestaciones es la sensación de desgarro que presenta el paciente posterior a algún tipo de maniobra que haya provocado un aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, una tos excesiva, movimientos bruscos, generalmente un despertar tormentoso del paciente durante su despertar posterior a la anestesia, entre otros. O generalmente, si la dehiscencia es total o en dependencia del plano en que ocurra esa dehiscencia a nivel de la herida quirúrgica, pudiera o no presentar algún tipo de evisceración. Recuerde que esta evisceración puede ser la salida del todo, la salida de contenido, ya sea órganos, estructuras intraabdominales a través de la herida quirúrgica, o puede el paciente presentar una evisceración contenida. ¿Qué quiere decir? Ocurrió una dehiscencia de los planos profundos, por ejemplo, los puntos a nivel del plano aponeurótico, sin embargo, se mantiene las heridas, los puntos a nivel de la piel cerrado y lo único que el paciente manifiesta o presenta es el apósito humedecido con ese líquido anteriormente reportado. Por ende, en dependencia de esto, la evisceración se clasifica en 3 grados. Grado 1 es cuando las vísceras o estructuras intraabdominales no sobrepasan el plano peritoneal. Grado 2 es cuando las vísceras no sobrepasan el plano cutáneo, pero sobrepasan el plano peritoneal. Y grado 3 es cuando las vísceras ya sobrepasan el plano peritoneal. Es importante saber cuál es el tratamiento
en caso de que presente esta complicación nuestro paciente. En dehiscencias pequeñas, generalmente con compresión de la herida o con una gasa empapada en solución salina, y se debe colocar o se aconseja la colocación de un vendaje abdominal. En caso de evisceración, hay que cubrir los intestinos eviscerados con un paño estéril empapado en solución salina y efectuar los preparativos necesarios para volver al quirófano después de un breve periodo de reanimación hídrica. Debemos siempre tratar la causa, ya sea un foco infeccioso o cualquier situación que aumente la presión intraabdominal. Se puede considerar el uso de mallas absorbibles, ya sea de poliglactina o ácido poliglicólico, en caso de que no exista un proceso infeccioso asociado. Siempre se debe recomendar el uso de faja abdominal postquirúrgica. Se pueden utilizar cierres de la pared abdominal con puntos de contención en caso de que no se pueda utilizar el uso de malla. Y están los puntos totales, como se dan cuenta aquí, puntos que atraviesan la totalidad de la pared abdominal, o sea, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo y peritoneo, y de igualmente en el siguiente borde atraviesa todas las capas de la pared abdominal. Esto generalmente se puede utilizar, como ven en este diagrama, en este dibujo, las conocidas placas de Ventrofilm, que nos ayudan mucho a dar puntos totales en nuestros pacientes y cuyo retiro debería ser o se recomienda hacerlo generalmente a los 21 días. En caso de que no tengamos las placas de Ventrofilm, se puede considerar hacer puntos subtotales internos, como es el punto de Smith-Jones, generalmente con sutura no absorbible, en donde consiste en realizar puntos que involucren, o sea, involucren aponeurosis, músculo y peritoneo. Posteriormente, regresar solamente con un punto fino que involucre el plano aponeurótico. En el siguiente borde, punto fino que involucre el siguiente plano aponeurótico y terminar con un punto grueso que involucre peritoneo, músculo, aponeurosis y tejido celular subcutáneo, quedando puntos subtotales internos. A esto se le conocen como puntos de contención. Una de las complicaciones con gran frecuencia reportadas en nuestros pacientes y en dependencia de los factores de riesgo que presenten es la infección del sitio operatorio. Existen criterios que se deben cumplir para considerar o realizar el diagnóstico de una infección del sitio operatorio. Por ejemplo, uno de los criterios es que la herida supure algún tipo de material purulento. Otro de los criterios es que la herida se abra espontáneamente y supure este líquido purulento. Un tercer criterio es aquella herida que supura un líquido y que da como resultado positivo un cultivo bacteriano o a la tinción de grano. O lo otro es que el cirujano observe signos inflamatorios locales y proceda a abrir la herida y considere que está infectada. Generalmente aparece entre el 5º y el 7º día después de la cirugía. Presentan signos inflamatorios locales, como es el eritema, el dolor, el edema, y se asocian con frecuencia a salida de material purulento a través de la herida. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos define a la infección del sitio operatorio y la clasifica en 3 fundamentalmente. Y está la infección incisional superficial, es aquella cuyo proceso infeccioso se encuentra en los planos y afecta fundamentalmente a la piel y al tejido celular subcutáneo.
Está la infección incisional profunda, que es aquella que aparece en los 30 primeros días posterior a la cirugía. Involucra generalmente los planos profundos de la cicatriz quirúrgica, ya sea aponeurosis y músculo. Mientras que está la infección de órganos y espacios y que generalmente aparece en los 30 primeros días postquirúrgicos en aquellos pacientes con cirugía que no tienen algún tipo de implante o prótesis, o en aquellos que tienen menos de un año, pero con cirugías que presentan algún tipo de prótesis e implante. Por ejemplo, en las hernioplastias, en pacientes en cirugías de cirugía general, en las prótesis de cadera, en los pacientes con cirugías de traumatología, ejemplos típicos de este tipo de infección. Siempre es importante, teniendo en cuenta para el diagnóstico de esta complicación, ver los factores de riesgo asociados a la aparición de la infección del sitio operatorio. Entre los factores de riesgo asociados están los dependientes del paciente, los factores ambientales y los factores relacionados con el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, los dependientes del paciente, aquellos pacientes que presentan algún tipo de inflamación crónica, los pacientes desnutridos, con obesidad, enfermedades debilitantes o que inmunodepriman, como es la diabetes mellitus, los pacientes con enfermedad renal, los pacientes oncológicos, los pacientes con inmunodeficiencias adquiridas, pacientes con enfermedades que conlleven a una hipoxemia, enfermedades vasculares periféricas, las anemias posoperatorias, aquellos pacientes que han presentado una operación reciente, entre otros. Los factores relacionados ambientales están los medicamentos contaminados, la desinfección o esterilización inadecuada, la antisepsia cutánea insuficiente, la ventilación inadecuada durante el transquirúrgico, la presencia de cuerpos extraños a nivel de la herida. Mientras que los relacionados con el tratamiento tenemos la utilización de drenajes, procedimientos de urgencia, una inadecuada cobertura antibiótica, hospitalizaciones preoperatorias innecesarias, operaciones prolongadas. Teniendo en cuenta el tipo de cirugía realizada, las heridas se pueden clasificar en 4 tipos diferentes. Heridas limpias contaminadas, heridas contaminadas y heridas sucias. Las características de una herida limpia es aquella que durante el procedimiento quirúrgico no se abordó ninguna víscera hueca. Por ejemplo, las cirugías de tiroides, las cirugías de hernia, las cirugías de mama, entre otras. Así como aquella herida que tuvo un cierre primario que no presenta signos inflamatorios y no hubo ningún incumplimiento de la técnica aséptica. Generalmente la tasa de infección de esta herida es muy baja. Se reporta que alrededor de 1 a 3% de las heridas pudieran infectarse. En cambio, la limpia contaminada es aquella que hubo penetración, pero de forma controlada a una víscera hueca, que no existe signos de inflamación, que se realiza cierre primario de la herida. Generalmente el incumplimiento de las técnicas asépticas es mínimo, puede o no dejar algún tipo de drenaje mecánico o presentar preparación intestinal preoperatoria. Se dice que generalmente las tasas de infección bordean entre el 5 al 8%, y un ejemplo típico de estas heridas limpias contaminadas generalmente son las apendicitis fase 1, fase 2, la colecistectomía convencional, entre otras.
Las heridas contaminadas son aquellas en donde existe ya una fuga incontrolada desde una víscera hueca, existe inflamación evidente, la herida, existe una herida abierta generalmente traumática y existe incumplimiento de las técnicas asépticas, o sea, con mayor incumplimiento. Generalmente se reporta una tasa de infección entre un 20 a un 25%, y un ejemplo típico de esta es una apendicitis ya fase 3, fase 4. Mientras que las heridas sucias, generalmente aquí existe fugas incontroladas y no tratadas desde una víscera hueca, existe pus, ya sea a nivel de la cavidad o a nivel de la herida quirúrgica, heridas abiertas con supuración intensa y una inflamación generalmente muy grave. Aquí la tasa de infección es bastante alta, generalmente un 30 o un 40%, y generalmente este método de clasificar las heridas quirúrgicas nos sirven como política para poder establecer a qué pacientes se le debe realizar un antibiótico profilaxis o una antibiótico terapia. Por ejemplo, aquellos pacientes cuyo procedimiento clasifique la herida como herida limpia, contaminada y contaminada, la política antibiótica a usar es la realización de profilaxis antibiótica. Mientras que aquellos pacientes que la herida clasifique como una herida sucia, generalmente se debe iniciar ya tratamiento de forma terapéutica. ¿Ok? Si por algún motivo se ha establecido ya la complicación, o sea, el paciente presenta algún tipo de infección del sitio operatorio, se debe evaluar la parte clínica y se debe indicar exámenes, ya sea una biometría hemática, una proteína C reactiva para evaluar marcadores inflamatorios sistémicos y tomar cultivo de esa herida. El tratamiento va encaminado generalmente a la apertura de esa herida quirúrgica y a las curaciones, ya sea realizando curaciones avanzadas o convencionales, y la política de así como el debridamiento de esos tejidos inviables con una irrigación abundante de solución salina. Ahora, los pacientes que generalmente presenten signos inflamatorios locales o sistémicos, casi siempre está recomendado la utilización de antibióticos, iniciar de forma empírica y posteriormente, en dependencia de la evolución de nuestro paciente, se pudiera, en dependencia del resultado del cultivo, hacer cambios en el antibiótico o mantener el antibiótico en caso de que tenga una evolución favorable. De esta forma, hemos concluido las complicaciones más frecuentes asociadas a nivel de la herida quirúrgica. Otra de las complicaciones que habíamos hablado anteriormente son las que aparecen a nivel del aparato respiratorio, siendo una de las más frecuentes la atelectasia y las neumonías. Se dice que estas complicaciones respiratorias son la causa más común de morbilidad después de los procedimientos quirúrgicos mayores y es la segunda causa más común de muerte posoperatoria en los pacientes con más de 60 años. A estas complicaciones están asociados factores etiológicos, factores de riesgo y también pudieran haber factores preventivos a la aparición de estas complicaciones. Entre los factores etiológicos están el uso de medicamentos narcóticos que deprimen el mecanismo de tos, la inmovilización prolongada de los pacientes en el posoperatorio, la excesiva cantidad de moco o sobreproducción, y así como las alteraciones a nivel de la fuerza muscular que impiden una adecuada ventilación y respiración en nuestros pacientes. Como factores de riesgo está el hábito de fumar, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Y como factores preventivos podemos realizar medidas preventivas prequirúrgicas y medidas preventivas en el postquirúrgico. Entre las medidas preventivas prequirúrgicas está eliminar el hábito de fumar por lo mínimo 2 semanas antes del procedimiento quirúrgico. Mandar a bajar de peso a aquellos pacientes con un índice de masa corporal superior a 30 y enseñarles a realizar ejercicios respiratorios para que estos pacientes puedan posteriormente de la cirugía también realizar esos ejercicios que le impidan o le ayuden a movilizar mejor las secreciones. Como medidas postquirúrgicas tenemos la movilización o deambulación temprana, estimular la ventilación en nuestros pacientes con inspiraciones y expiraciones profundas, estimular el mecanismo de tos, por lo que se necesita un adecuado control del manejo del dolor en los pacientes con cirugías torácicas o cirugías abdominales, los cambios de posición en aquellos pacientes que no puedan deambular, así como el uso de ejercicios respiratorios o terapias respiratorias en pacientes con factores de riesgo. Entre las manifestaciones clínicas sospechamos de un paciente con atelectasia, aquel paciente que empiece con fiebre, generalmente una fiebre en el posoperatorio inmediato, o que empiece con taquipnia y taquicardia. En el examen físico puede haber estertores diseminados con disminución de los ruidos respiratorios, pero generalmente son normales la exploración en el orden de la caja torácica, de los pulmones. Mientras que sospechamos ya de una neumonía en aquel paciente que inicia fiebre, generalmente después de las 24 horas, asociada a taquipnia, aumento de secreciones y presenta tos productivas con frecuencia. A la auscultación vemos unos campos pulmonares disminuidos y auscultamos estertores húmedos. Generalmente, a estas manifestaciones clínicas, para llegar al diagnóstico, se solicitan exámenes complementarios como una biometría hemática para evaluar la posibilidad de un proceso infeccioso inflamatorio, una muestra de esputo en aquellos pacientes con tos productiva y la solicitud de una radiografía de tórax. Con esto corroboramos el diagnóstico y si la radiografía de tórax no nos ayuda, podemos solicitar incluso una tomografía. Para el tratamiento, como dijimos, existen métodos preventivos como el uso de terapia respiratoria, la movilización precoz, el manejo adecuado del dolor postquirúrgico en pacientes con cirugía torácica y cirugías abdominales, así como el tratamiento curativo va encaminado al uso de mucolíticos, los broncodilatadores en caso de que sea necesario, y el uso de una terapia antibiótica empírica hasta tener el resultado del cultivo. Aquí les presento un algoritmo para el manejo de las neumonías, en donde se deben evaluar todos los factores de riesgo que pudieran predisponer a la aparición de esta complicación. Entre ellos está la EPOC, el deterioro cognitivo, los eventos vasculares cerebrales previos, el delirium, la dependencia funcional de los pacientes ancianos, la inmovilización de estos pacientes, las enfermedades con trastorno de deglución, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la utilización de bloqueadores neuromusculares de larga acción durante los eventos anestésicos, el dolor posoperatorio, la somnolencia, así como la cirugía abdominal superior. Como dijimos, lo primero es tratar de evaluar los factores de riesgo. Una vez que evaluamos los factores de riesgo, tenemos que comprobar si el paciente presenta algún tipo de hipoxemia o disnea. En caso de que presente una hipoxemia o disnea, debemos sospechar en una neumonía. En caso de que tenga debemos sospechar en una neumonía. En caso de que presente tos, debemos recoger muestra para cultivo e iniciar la terapia antibiótica de manera empírica. Por ejemplo, ¿tiene factores de riesgo para patógenos multiresistentes?
debemos evaluar cualquiera de las siguientes. Por ejemplo, antibióticos antiseudomónicos tenemos dentro de la cefalosporina, tenemos el cefepime y la ceftazidima. Dentro de los carbapenémicos tenemos el imipenem y el meropenem. Y así como los beta-lactámicos con inhibidor de beta-lactamasa, está la piperacilina con el tazobactam. Además, pudiéramos aquellos pacientes que o presenten algún tipo de alergia o estén resistentes a este antibiótico, usar alternativas como la fluoroquinolonas, como es la levofloxacina. ¿Ok? Ahora, en caso de que no presente factores de riesgo, podemos utilizar las aminopenicilinas anti-beta-lactamasas, como son la moxacilina con el ácido clavulánico, cefalosporina de segunda y tercera generación, como la cefotaxima y la cefuroxima, la ceftriaxona también, y las fluoroquinolonas de amplio espectro, como la levofloxacina, los carbapenémicos de aspecto reducido. También se debe evaluar si el paciente presenta o no una presión parcial de CO2, ya sea esta. Si está aumentada, debemos ver la posibilidad de que el paciente tenga una hipoventilación y evaluar las posibles causas. Por ejemplo, el uso de medicamentos hipnóticos, bloqueadores neuromusculares o de opiáceos, así como que presenta algún tipo de alteración en la caja torácica o que presente distensión abdominal. Si presentara alguna de estas cosas, las terapias más recomendadas son tratar de estimular al paciente la movilización y adoptar, pasar más tiempo en silla. Se recomienda la espirometría incentiva y realizar ejercicios de inspiración y expiración profunda. Si no presentara la presión parcial de CO2 incrementada, pero presenta hipoxemia, ¿sí?, que se corrige con oxígeno, se debe evaluar si presenta algún tipo de cortocircuito o si presenta una desproporción en la ventilación-perfusión. Si presentara algún tipo de hipoxemia y a su vez hubiese desproporción de la ventilación-perfusión, se debe evaluar posibles causas como enfermedades alveolares o intersticiales previas como la EPOC, el asma, la alveolitis, en donde se recomienda el uso de broncodilatadores por inhaladores. Solicitar estudios complementarios y tratar la causa, en dependencia de cuál sea. Se debe evaluar el uso de fármacos que inhiban la vasoconstricción pulmonar y valorar el retiro de estos fármacos. O también efectos residuales de los anestésicos inhalados, que lo trataríamos como el algoritmo de hipoventilación. Y por último, si existe algún cortocircuito, hay que evaluar las posibles causas, como son la telectasia, el edema pulmonar, la aspiración gástrica, la embolia pulmonar y la neumonía. En caso de que tenga alguna telectasia, se debe incitar la movilización del paciente a mayor, o sea, que adopte la posición de sentado, cambios posturales, la espirometría incentiva, ejercicios respiratorios de inspiración, expiración profunda, así como también pudiera utilizarse la presión positiva por la vía aérea con mascarillas. En caso de que haya edema pulmonar, aspiración gástrica, embolia pulmonar o neumonía, se debe solicitar los estudios complementarios para confirmar y tratar la causa específica. Entre las complicaciones cardiovasculares con mayor frecuentemente reportadas son la hipertensión posoperatoria, la isquemia, infarto perioperatorio, el choque cardiogénico, las arritmias cardíacas posoperatoria, la insuficiencia cardíaca posoperatoria y la trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar. En este video vamos a hablar por orden de tiempo de las más frecuentes, y entre las más frecuentes es la hipertensión posoperatoria. Generalmente se observa en la cuarta parte de nuestros pacientes posquirúrgicos, y esta puede aparecer tanto antes de la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía. Y vuelvo a decir, depende del tipo de intervención que vayamos a realizar.
Ahora, esta hipertensión posoperatoria puede ser de causa esencial o por causas renovasculares en el preoperatorio. En el intraoperatorio a veces es por las causas de medicamentos utilizados por el anestesiólogo, y en el posoperatorio generalmente la causa es por tratamiento inadecuado del dolor, la hipotermia, la sobrecarga de líquidos en el periodo posoperatorio o la interrupción del tratamiento antihipertensivo del paciente que tenía antes de la cirugía. Existen otras causas como son las hemorragias que pueden provocar alteraciones en la presión arterial, como son los traumatismos craneoencefálicos, la cefalea, los síndromes de abstinencia de clonidina, las crisis de feocromocitoma. ¿Qué es importante tener en cuenta en cuanto a las manifestaciones tanto pre como intra y postquirúrgicas? Generalmente en las manifestaciones prequirúrgicas se ocurre un aumento de la presión arterial sistólica por valores superiores a 140 milímetros de mercurio. El paciente no ingirió la medicación antes de la intervención y generalmente el tratamiento de estos pacientes va encaminado al uso de medicamentos antihipertensivos y pudiera asociarse la clonidina oral por 3 días antes de la cirugía. Si la hipertensión aparece durante el intraoperatorio, el anestesiólogo debe monitorizar cuidadosamente esta presión arterial y tratar de tener límites aceptables, evitar la sobrecarga de líquidos, evitar la hipoxia y la hipotermia. Mientras que las medidas a nivel postoperatorio generalmente va a ser que el paciente reciba una analgesia adecuada, reanudar el tratamiento antihipertensivo lo más pronto posible, tratar de evitar fármacos que pudieran ocasionar un aumento de la presión arterial, administración de beta bloqueantes, EICAs, anticálcicos o diuréticos por vía parenteral en caso de que sea necesario. Generalmente la hipertensión arterial perioperatoria grave o de nueva aparición o en aquellos pacientes en que aparece una crisis o urgencia hipertensiva, se debe utilizar fármacos que actúen rápidamente, que cumplan con una semivida breve y que ocasionen pocos efectos secundarios neurovegetativos. Entre aquellos que cumplen, fármacos que cumplen esta condición está el nitroprusiato, la nitroglicerina, el abetalol o esmolol, el enalaprilato y la nicardipino como antagonista calcio. Y como dijimos, otra complicación cardiovascular, por suerte, ya no con tanta incidencia, es la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Generalmente la forma de presentación clínica de la trombosis venosa profunda con frecuencia es asintomática. Por eso, muchachos, es importante que a todos nuestros pacientes durante su evolución matutina se les revise o se les descubran los miembros inferiores, porque con gran frecuencia los pacientes no refieren manifestación. Y somos nosotros los que debemos detectar precozmente esta complicación. ¿Ok? Mientras que los que presentan algún tipo de síntoma refieren dolor o acompañado o no con edema, con sensación de empastamiento a nivel del miembro afectado. Mientras que hablaríamos de un tromboembolismo o embolia pulmonar, aquel paciente que comienza con disnea intensa de comienzo súbito, asociado a hipoxia, taquicardia o signos de shock. Generalmente se asocian factores de riesgo a esta complicación. Entre eso están las cirugías mayores o prolongadas, la inmovilización prolongada de los pacientes, edad avanzada, obesidad, cirugías pélvicas o de cadera, la presencia de tumores o cáncer, trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar anterior, venas en miembros varicosas en miembros inferiores y el uso de estrógenos.
El diagnóstico generalmente, aparte de la clínica, va asociado en caso de que haya un embolismo pulmonar, se debe solicitar una gasometría arterial, la cual va a mostrar una hipoxemia o hipocapnia, y para confirmar el diagnóstico se debe solicitar una angiografía por tomografía, la cual va a mostrar el trombo a nivel del vaso afectado. Se debe evaluar siempre la ventilación perfusión. Generalmente la relación elevada indica que la región con flujo sanguíneo obstruido está limitando esa perfusión. Se debe solicitar también estudios para hacer el descarte de otras patologías con sintomatología similar, por lo que se debe solicitar un electrocardiograma, una radiografía de tórax en caso de que el paciente no pueda ser movilizado a realizar una tomografía. Pudiéramos solicitar un dímero D, ¿ok? Entre otros estudios que nos ayudan a complementar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, lo ideal es el preventivo, ¿ok? Se debe hacer tromboprofilaxis en aquellos pacientes con factores de riesgo altos y moderados. Con esta tromboprofilaxis pudiera ser con métodos mecánicos o farmacológicos. Se debe estimular la deambulación temprana de nuestros pacientes. Y en cuanto al tratamiento curativo, la anticoagulación sistémica, y en caso de que el paciente presente un tromboembolismo masivo acompañado con shock, se debe hacer una reanimación cardiopulmonar y se debe solicitar una angiografía pulmonar con intervención para hacer la trombectomía o la trombolisis local, y así como el apoyo. Generalmente estos pacientes requieren de un manejo de unidades de cuidados intensivos porque casi con frecuencia llevan un soporte ventilatorio. Al estar en la parte de cirugía general, una de las complicaciones con mayor frecuencia asociadas a las laparotomías es el hilio posoperatorio, o pudiera también presentarse la obstrucción intestinal mecánica o ese hilio mecánico posoperatorio precoz. Hablamos de una obstrucción intestinal posoperatoria precoz, aquella que se presenta en los 30 días posteriores o dentro de los 30 días posteriores a una intervención quirúrgica. Estos generalmente el paciente pudiera presentar un hilio primario posoperatorio que generalmente se resuelve entre el segundo y tercer día después de la cirugía y se deben generalmente a manipulación de las asas, al mismo proceso infeccioso inflamatorio dentro de la cavidad abdominal, y aparecen, como dije, inmediatamente después de la cirugía. Mientras que puede haber un hilio secundario adinámico paralítico que generalmente tiene algún tipo de factor desencadenante, ya sea un hematoma retroperitoneal, trastornos metabólicos, generalmente el más frecuentemente asociado es la hipocalemia, ¿sí? Que acompaña al retraso en el restablecimiento de la función intestinal. Estos pacientes generalmente el restablecimiento de la actividad intestinal va precedido por la aparición de los ruidos intestinales. Generalmente refieren que no canalizan flatus. Al examinarlo, generalmente el abdomen está distendido y los ruidos hidroaéreos están abolidos. El dolor, más que dolor, generalmente lo que presentan estos pacientes son molestias abdominales por la gran distensión abdominal y pudieran o no estar asociados a vómitos. Recuerden que la éxtasis, al no haber un adecuado tránsito intestinal, provoca una acumulación progresiva de los líquidos, tanto líquidos como gases a nivel gástrico intestinal. El intestino puede perder su tono y dilatarse produciendo la distensión abdominal y por ende va asociado, como les dije, a dolor, náuseas, vómito, y el paciente refiere que no canaliza gases ni ha realizado la deposición. Siempre que estemos en presencia de un hilio,
esta posible obstrucción, debemos, dentro de la terapéutica, debemos tener tres fases. Primero, la reanimación de nuestros pacientes, ya que con frecuencia están con un grado de deshidratación. Segundo, investigar la posible causa. Y tercero, valorar la posibilidad de una intervención quirúrgica. Recuerden que, ¿cuál es uno de las medidas preventivas para evitar que aparezcan esta complicación? El cirujano debe manipular los tejidos con delicadeza, limitar la disección peritoneal exclusivamente a lo que le resulte esencial. No debe permitir que se seque el intestino a causa de una exposición prolongada al aire sin protección. Otra de las cosas es tratar en lo posible en usar analgésicos no narcóticos como son los AINES, y por ende se sugiere utilizar AINES o el uso de anestesia epidural en caso de pacientes con cirugías torácicas o laparotomías con cirugías mayores, ¿sí? Para hacer una analgesia epidural continua. Generalmente, en el postoperatorio se debería monitorizar los electrolitos, corregir cualquier desequilibrio, recomendar una deambulación temprana y en caso de que el paciente lo amerite, pudiéramos llegar hasta la descompresión a través de una sonda nasogástrica y el uso de procinéticos si no se restablece adecuadamente ese tránsito intestinal. Se practicará una segunda laparotomía de emergencia si hay obstrucción de intestino delgado en asa cerrada o de generalmente complicadas, ya sea que el paciente presente algún tipo de invaginación intestinal o presente signos de irritación peritoneal que sugiera algún tipo de sepsis intraabdominal o una estrangulación o isquemia de esa asa comprometida. Otra de las complicaciones asociadas es el síndrome compartimental abdominal agudo, el cual se desarrolla cuando la presión intraabdominal, también conocida como PIA, es generalmente mayor de 20 milímetros de mercurio, con o sin presión de perfusión abdominal inferior a 50 milímetros de mercurio. Esta generalmente debe realizarse al menos en 3 mediciones con una diferencia entre 1 a 3 horas en cada toma. Generalmente se debe al edema intersticial o a un cierre facial, el cual es difícil. Esto provoca un aumento de esa presión intraabdominal, la cual va a conllevar a compromiso pulmonar y alteraciones en el retorno venoso, caracterizándose por fallo respiratorio, fallo renal y fallo circulatorio. En esta diapositiva podemos ver que los pacientes en riesgo de desarrollar complicaciones son aquellos pacientes que presentan un traumatismo abdominal masivo sostenido, operaciones con infecciones intraabdominales masivas o operaciones abdominales prolongadas. Un aumento de la presión intraabdominal por encima de 25 centímetros de agua generalmente producen alteraciones en el sistema circulatorio que va a ocasionar alteraciones o disminución del retorno venoso, por ende, una disminución de la precarga, disminuyendo el volumen sistólico, por ende, disminuyendo el gasto cardíaco. De igual manera, va a disminuir la perfusión de la arteria renal, ocasionando oliguria marcada y, por ende, falla renal. De igualmente, ese aumento de la presión intraabdominal va a ocasionar compresión de los pulmones al provocar elevación de los hemidiafragmas y esto conlleva a hipoxemia, hipercapnia e incluso acidosis respiratoria. Recuerden que
Para la medición de la PIA se utilizan métodos directos y métodos indirectos. Generalmente los métodos indirectos se realizan a través de una medición de centímetros de agua. Por ende, tenemos que conocer la conversión. 1 milímetro de mercurio es igual a 1.3 centímetros de agua. Y de ahí que, entre los métodos indirectos que con mayor frecuenciamente se usa, es la medición de la PIA a través de una sonda vesical, ¿sí? O sonda de Foley, usando la vejiga para, como intermedio para medir la presión intraabdominal. Los instrumentos utilizados, se usa una sonda de Foley número 16. Se debe siempre vaciar el volumen residual de esa vejiga. Se debe introducir alrededor de 25 ml de solución salina. El paciente debe estar en una posición de decúbito supino. Se debe realizar la medición durante la inspiración, la expiración, y aquí está este diagrama de cómo se realiza. Nos damos cuenta cómo la columna, el punto cero, se recomienda que esté a nivel de la sínfisis del pubis, ¿ok? Y cómo aquí va elevándose la columna de centímetros de agua, la cual va a determinar el valor de esa presión arterial, la presión intraabdominal. Recuerden que la clasificación de la presión intraabdominal es a través de grado. Grado 1, cuando está entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Grado 2, cuando está entre 16 a 25 milímetros de mercurio. Grado 3 está entre 26 a 35 milímetros de mercurio. Y grado 4 cuando es mayor de 35 milímetros de mercurio. Con frecuencia, los pacientes con una PIA entre grado 1 y grado 2 no requieren de tratamiento quirúrgico. Mientras que los pacientes con una PIA entre grado 3 y grado 4 con frecuencia requieren de descompresión quirúrgica. Entre las medidas de prevención del síndrome compartimental abdominal podemos ver en este cuadro que siempre es importante identificar los pacientes con riesgo a desarrollar esta hipertensión intraabdominal. Aquí tenemos pacientes con traumatismos importantes, cirugías abdominales complicadas y por ende nuestro accionar va encaminado a monitorizar y evaluaciones de funciones orgánicas, como dijimos, la función pulmonar, el corazón, riñón, sistema nervioso central. Y en el abdomen evaluar distensión. En las tomografías nos van a permitir detectar presencia de acumulaciones de líquido, estrechamiento de la vena cava inferior, compresión de los riñones, entre otros. Hay que tratar de evaluar por métodos directos o indirectos esa presión intraabdominal. ¿Ok? Y siempre tratar de evaluar la presión de perfusión abdominal, la cual es igual a la presión arterial media menos la presión intraabdominal. Recuerden que un paciente con una presión de perfusión abdominal mayor de 60 milímetros de mercurio con frecuencia tiene mejor pronóstico. ¿Y cuáles son las medidas que van a ayudar a reducir esa hipertensión intraabdominal? Es el drenaje de acumulaciones de líquido intraabdominal, la adecuada relajación neuromuscular de nuestros pacientes que con frecuencia están ventilados y así evitar cierres primarios de esas incisiones, ¿sí? Lo que se aconseja entonces es el uso de la bolsa de Bogotá, mallas biológicas o el cierre asistido por vacío. Aquí tenemos representaciones de las diferentes técnicas que se usan al momento de descomprimir un paciente con un síndrome compartimental abdominal y tenemos las bolsas de Bogotá, el set de cierre temporal abdominal de Bitman Pack, el Vacuum Pack, el Sandwich Vacuum Pack, la malla absorbible, la malla irreabsorbible o la técnica de sándwich. Otra de las complicaciones presentes en los pacientes con cirugía abdominal son aquellos que se le han realizado algún tipo de estoma, en donde ustedes deben evaluar siempre en cada evolución este estoma, en donde deben evaluar
la presencia o no de un proceso inflamatorio que sugiere infección, la retracción de ese estoma, la hemorragia presente en ese estoma o la coloración de ese estoma, ya que pueden presentar una necrosis como complicación, el prolapso del estoma y más tardíamente pudiera presentarse una estenosis del estoma que va a ocasionar una oclusión intestinal. Por ende, el diagnóstico casi siempre es clínico y el tratamiento casi siempre es quirúrgico. Y por último, otra de las complicaciones que se pudieran asociar a pacientes con cirugía abdominales son las presencias de fístulas, las que con frecuencia o en su gran mayoría pudieran ser iatrogénicas, y el paciente, en dependencia de si esa fístula, la manera de cómo se vierte al exterior, pudiera ser o por salido algún contenido digestivo, ya sea heces fecales o contenido intestinal o bilioso, o la herida pudiera presentar algún tipo de eritema o absceso debido a que no se ha aperturado por completo. Recuerden que se conoce o se define como fístula a la comunicación anómala entre dos superficies epitelizadas, una de las cuales es un órgano hueco. Como les dije, en dependencia del débito de la fístula, estas fístulas pueden tratarse, pueden tener un tratamiento expectante con medidas conservadoras tratando de lograr el cierre espontáneo, ¿sí? En donde deberíamos tener una adecuada nutrición de nuestro paciente, en dependencia de si se trata de una fístula de alto gasto o bajo gasto. Generalmente se sugiere una nutrición con dieta astringente o suspender la vía oral y utilizar la nutrición parenteral total. ¿Ok? También se pudieran usar tratamientos con antagonistas de la bomba de inhibidores de bomba de protones, ¿ok? Tratando de disminuir la incidencia de úlceras pépticas. También como análogos de la somatostatina, como es el Octreotide, para tratar de disminuir las secreciones intestinales. Siempre que estemos en presencia de una fístula, debemos evaluar si esa fístula enterocutánea tiene factores favorecedores del cierre espontáneo o factores que desfavorecen ese cierre espontáneo y que con frecuencia requieren de una intervención quirúrgica para su resolución. Entre la anatomía quirúrgica de la fístula se favorece aquellas fístulas que son largas, con un trayecto mayor de 2 centímetros, trayectoria única, ausencia de otras fístulas, que sea una fístula lateral, conducto no epitelizado, generalmente las de origen de yeyuno, colon, de muñón duodenal o pancreato biliar, y que existe alguna ausencia de abscesos continuos de gran tamaño. Generalmente también son factores favorecedores que exista alguna ausencia de patología intestinal, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, o que exista alguna obstrucción distal a la fístula, o que el defecto enteral sea pequeño, ¿sí? Con frecuencia que sea menor de 1 centímetro. Se solicita generalmente que exista ausencia de cuerpo extraño, ausencia de malnutrición o proceso infeccioso. Y como les dije, el grado de la fístula, si es de alto o bajo grado o alto débito, no influye dentro de los factores. En dependencia de que todos los pacientes tengan estos factores que favorecen al cierre espontáneo de esa fístula. Otro de los aparatos o sistemas a evaluar dentro de las complicaciones postquirúrgicas es el aparato genitourinario. Dentro de las complicaciones más frecuentemente reportadas son la retención urinaria, en donde generalmente el paciente siente una incapacidad para vaciar la vejiga, la cual está llena de orina, y con frecuencia, como dije, es una complicación posoperatoria habitualmente reportada. La etiología generalmente se debe a la descoordinación de los músculos del trígono y del detrusor como consecuencia del dolor o de las molestias posoperatorias, que generalmente se da tras una administración excesiva, vigorosa de líquidos intravenosos.
La manifestación, generalmente el paciente refiere molestias sordas a nivel de hipogastrio, siente urgencia de micción con dolor sobre la zona y si realizamos una percusión suprapúbica revela la existencia de plenitud y sensibilidad a ese nivel. ¿Cómo reducimos la incidencia de esta complicación? Con un adecuado tratamiento del dolor y una administración juiciosa de líquidos intravenosos. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente se debe evitar la utilización de catéteres urinarios. Se estimula al paciente a orinar, creando patrones, ¿ok? Invitando al paciente a levantarse, ir al baño, abrir la llave abrir la llave de agua, ¿ok? Pero si por algún motivo esas medidas fracasan, ¿sí? Se debe evaluar la colocación de una sonda de Foley para descomprimir esa vejiga, ¿sí? Mientras que aquellos pacientes que tienen alto riesgo de generalmente padecer de trastornos prostáticos y que sea la causa de la retención urinaria, se debe evaluar, ¿sí? En pacientes con alto riesgo de cáncer de vejiga u otra cosa, la realización de una citoscopía, una ecografía prostática, entre otros. Otra de las complicaciones que pudieran aparecer en nuestros pacientes es la presencia de una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica agudizada. La causa, generalmente la disminución brusca de la excreción renal, que se da lugar a la acumulación sistémica de residuos nitrogenados. Es más frecuente tras una intervención de cirugía vascular, ya sea por ruptura aneurismática, por trasplantes renales, cirugías de derivación cardiopulmonar, en los casos de abdominales importantes asociados a choque séptico, ¿ok? Y aquellas cirugías urológicas mayores. Esta insuficiencia renal aguda puede ser oligúrica, que quiere decir aquel paciente que elimina menos de 480 ml de orina al día, o no oligúrica, es aquel que se orina con un ritmo diurético adecuado. Sin embargo, no logra eliminar las toxinas que circulan a nivel sanguíneo. Esta insuficiencia, como todas las insuficiencias renales agudas, pueden ser prerrenal, de causas prerrenales, causas renales o posrenales. Prerrenal, los procesos infecciosos, el uso de fármacos como por ejemplo antiinflamatorios no esteroideos, la contracción de volumen como causa frecuente, ya sea por una hipovolemia, hemorragia, deshidratación, la embolia, ¿sí? La contracción de volumen en el tercer espacio, la insuficiencia cardíaca. Renal, como es la isquemia renal, la utilización de fármacos nefrotóxicos, el uso de medios de contrastes yodados o la nefritis intersticial. Y de causas postrenal tenemos la necrosis tubular aguda, la formación de cálculos, ¿sí? A nivel de la vía urinaria, o por pigmentos como la mioglobina o la hemoglobinuria, frecuente en enfermedades de destrucción muscular. Recuerden que el diagnóstico se hace a través de criterios diagnósticos. Está la escala de Akin, ¿sí? La cual es modificada por los criterios de Rifle, en cual se evalúa el riesgo, la injuria, la falla, la pérdida y los estadios finales de una insuficiencia renal terminal. ¿Ok? En donde evalúan las tasas de filtrado glomerular y el flujo urinario. Y así tenemos, generalmente los dos primeros tienen alta sensibilidad y los tres últimos tienen alta especificidad. Así tenemos que el riesgo se considera aquel paciente que ha presentado un aumento de la creatinina sérica en 1.5 veces a su valor basal o una disminución del filtrado glomerular mayor del 25%. O aquel paciente que presenta un flujo urinario menor a 0.5 ml kilogramo hora en las 6 primeras horas. Al menos en 6 horas, perdón.
Se dice que el paciente ya presenta algún tipo de daño cuando esta creatinina sérica aumenta 2 veces su valor basal o presentó una disminución del filtrado glomerular mayor al 50%. Tiene un flujo urinario menor a 0.5 ml por kilo por hora por al menos 12 horas. Y se dice que ya presenta algún tipo de falla cuando ese valor de creatinina sérica es 3 veces superior a su valor normal, basal, o presenta una disminución de ese filtrado de glomerular mayor al 75% o una creatinina sérica mayor de 4 miligramos por decilitro. Tiene un flujo urinario menor de 0.3 ml por kilo por hora en al menos 24 horas o está en anuria en al menos 12 horas. Ya hablamos de una pérdida, ¿sí? O una insuficiencia renal aguda persistente cuando todas estas alteraciones están en al menos 4 semanas. Y ya se habla de un estadio de insuficiencia renal terminal cuando esta enfermedad ya tiene necesidad de diálisis por más de 3 meses. El tratamiento, hacer un adecuado control de desequilibrio hidroelectrolítico, monitorización de los líquidos administrados y tratar de evitar esos fármacos nefrotóxicos. Un adecuado aporte nutricional y ajustar a dosis, a dosis renales en dependencia del filtrado glomerular aquellos fármacos que tengan alguna toxicidad a nivel renal. Se debe realizar un tratamiento urgente a aquellos pacientes que estén asociados a hiperpotasemia o sobrecarga de líquidos y se pueden usar medicamentos con una resina de intercambio sodio-potasio o esta terapia en aquellos que presentan hiperpotasemia, terapia con insulina más glucosa asociados a un agonista beta-adrenérgico en aerosol o uso de gluconato de calcio. Complicaciones de ende sistémico, tenemos el síndrome febril postquirúrgico, en cual hablamos de que la fiebre se eleva y que fluctúa o se mantiene generalmente en el orden, ya sea 5 o 8 días después de la cirugía, y estos generalmente son más preocupantes que las que aparecen en los periodos tempranos o inmediatos postquirúrgicos. La fiebre postquirúrgica se clasifica teniendo en cuenta su origen, el tiempo de duración y el tiempo de aparición. En cuanto a su origen, la fiebre puede ser de origen infecciosa y generalmente aparecen después de las 48 horas y generan una temperatura superior a 39 grados centígrados, mientras que las no infecciosas generalmente aparecen en un periodo de posoperatorio menor de 48 horas y generalmente la temperatura es de bajo grado. El tiempo de duración, hablamos de fiebre aguda cuando es menor de 7 días, subaguda cuando dura entre 1 a 4 semanas y crónica cuando dura más de 4 semanas. O fiebre diferida también se la conoce. Mientras que en el tiempo de aparición pueden ser inmediatas, tempranas, tardías o retardadas. Esto nos permite mucho poder tener una idea de la posible causa, ya que generalmente hay causas frecuentes en cada uno de estos periodos. ¿Ok? Y así tenemos que la etiopatogenia de causas infecciosas, las más frecuentes están la infección de la herida quirúrgica, las neumonías, ya sean asociadas a ventilación mecánica, la infección del tracto urinario, generalmente en los pacientes que fueron manipulados con un catéter urinario, las infecciones asociadas a catéter venoso central, las diarreas asociadas por antibiótico, los abscesos intraabdominales, ya sea por fugas anastomóticas, las infecciones virales post-transfusionales, entre otras. Y las causas no infecciosas están el hematoma, el seroma, la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar, inflamatorias como la pancreatitis, vasculares ya sea por una hemorragia cerebral que ocasiona algún trastorno del centro termorregulador, el infarto agudo del miocardio, entre otras. También se habla de causas misceláneas como las ocasionadas por medicación, síndrome de abstinencia, reacción posttransfusional, trastornos endocrinológicos como son el hipertiroidismo, hipoadrenalismo,
fiebre neoplásica. Siempre es importante a la hora de hacer el diagnóstico tener en cuenta esta mnemotecnia que nos ayuda siempre recordar las causas más frecuentes de fiebre posquirúrgica. Y está la mnemotecnia de las 5 W, en donde las W sugieren wind, que no es nada más que viento, por ende las causas respiratorias más frecuentes son la telectasia y la neumonía; water, que es el agua y que nos habla que la causa más frecuente es la infección de vías urinarias; wound, en donde debemos evaluar la herida y descartar la posible infección del sitio operatorio; walk, que habla a favor de caminar, en donde debemos siempre descartar la posibilidad de una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar o la flebitis; y wonder drugs, que son la fiebre por alergia a medicamentos o por transfusiones sanguíneas. Recuerden que la fiebre de aparición temprana o inmediata en el posoperatorio inmediato generalmente son asociadas a infecciones ya preexistentes, ¿sí?, antes de la cirugía, alguna reacción transfusional, ¿sí?, o como les dije, producto a las mismas infecciones, por ejemplo, pacientes operados por una peritonitis generalizada. El mismo proceso infeccioso de su cirugía pudiera ser la causa de la fiebre en este periodo. Generalmente las fiebres que aparecen en las primeras 24 horas son debidas a atelectasias, a infección de la herida pero por gérmenes anaerobios o por estreptococo del grupo A, que ocasiona infección precoz, ¿ok? Las que aparecen entre las 24 a 72 horas hay que evaluar la posibilidad de una neumonía, una flebitis, ¿ok? Y pasado las 72 horas hay que descartar infección del sitio operatorio, la IBU, los abscesos intraabdominales, la trombosis venosa profunda. ¿Ok? El diagnóstico se lo logra con un buen examen físico en busca de signos de infección. Se pueden solicitar en el orden de la sospecha diagnóstica, análisis de orina, radiografías de tórax, ecografías abdominales, considerar el uso de estudios Doppler en caso de que sospeche una trombosis venosa profunda, y el tratamiento siempre va encaminado a corregir la causa. Muchas gracias. De esta forma, muchachos, terminamos el tema de complicaciones postquirúrgicas. Espero que le haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima ocasión.